les hablaré de las combinaciones químicas. Antes de hablarle de ello, quisiera recordarles algunos conocimientos previos. Dentro de estos conocimientos previos es bueno recordar la regla del octeto, que nos habla de que todo elemento químico desea tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Así el hidrógeno, con un electrón periférico, desea tener la configuración del helio de 2 electrones periféricos para estabilizarse. El potasio, que tiene un solo electrón periférico, desea tener la configuración electrónica del criptón con 8 electrones. El azufre, con 6 electrones periféricos, desea tener la configuración del argón con 8 electrones. Vale decir entonces que todo átomo desea tener 8 electrones en su último nivel energético. Naturalmente que esto tiene también sus excepciones. Otro conocimiento que debemos recordar es la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis justamente se representan los electrones periféricos, es decir, del último nivel. Así el calcio está representado con 2 electrones en forma de cruces y el azufre en forma esférica con sus 6 electrones periféricos. Le llamamos a esto puntos de Lewis. Esos 2 electrones se representan en la estructura como +2 para el calcio. ¿Por qué positivo? Porque resulta que el calcio ha cedido 2 electrones para estabilizarse, no así el azufre, que tiene 2 negativos, porque necesita 2 electrones recibir para estabilizar. Otro concepto entonces que tenemos y surge de esto es el de valencia. La valencia es la capacidad de combinación que tiene un elemento o un átomo. Se llama valencia electrónica al número de electrones que puede ceder, ganar o compartir un elemento. El sodio, por ejemplo, que cede un electrón para cumplir con la regla del octeto, tiene valencia 1 y se representa con un número romano arriba del símbolo sodio Na. ¿En qué se diferencia la valencia del número de oxidación? Que el número de oxidación es la misma valencia, pero con carga eléctrica. Si el elemento cedió electrón, su carga eléctrica será positiva, como en el caso del sodio, que tiene +1. Como el azufre, que tiene de valencia 2 y el azufre recibe 2 electrones, su número de oxidación será de -2. Ahora, ¿cómo se escribe en un compuesto químico, en una combinación química los elementos? ¿En qué orden? ¿Qué escribimos primero? Entonces, de eso nos habla la notación química. En la notación química se acostumbra a escribir primero el elemento menos electronegativo y luego el más electronegativo. Ese orden está dado ahí, indicado con una flecha, el orden ascendente de electronegatividad. Quiere decir que el más negativo es el oxígeno y el menos negativo es el metal, al que consideramos positivo, y luego le sigue el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. El único elemento más negativo que el oxígeno es el flúor. Siempre vamos a escribir primero el elemento menos electronegativo, que se considera como positivo, y luego el elemento más electronegativo. Aquí tenemos la sección, por ejemplo, la de los compuestos especiales, que por convenio escribimos primero, y para no confundirnos con los ácidos hidrácidos, escribimos primero el elemento más electronegativo y luego el menos electronegativo, como por ejemplo vemos ahí el amoníaco. Una vez que entendemos la notación, pasamos a la nomenclatura. Existen 3 nomenclaturas básicas: la tradicional, la stock y la sistemática. La tradicional es la que se caracteriza por llevar la terminación oso o ico según haya actuado con su menor o mayor valencia el elemento menos electronegativo, es decir, el que se escribe primero. La nomenclatura stock lleva en paréntesis la valencia del elemento menos electronegativo, y esto con números romanos. En la sistemática se caracteriza esta por llevar prefijos numéricos, por ejemplo, mo, que significa 1, di o bi significa 2, tri significa 3,
penta significa 5, tetra 4 y así sucesivamente. Una vez que nosotros aprendimos estos conocimientos previos, reforzamos, pasamos ahora a la clasificación de las combinaciones químicas. Las combinaciones químicas se clasifican en binarias, aquellas constituidas de dos elementos que pueden ser oxigenadas y no oxigenadas. Las oxigenadas comprenden los óxidos básicos, combinación de metal con oxígeno, como por ejemplo tenemos a la derecha el óxido de calcio, a la que llamamos también cal viva. Los óxidos ácidos o anhídridos, que tenemos también a la derecha, el CO2 o anhídrido carbónico, que es el producto de la combustión. Y los peróxidos y superóxidos, que son combinaciones más oxigenadas que los óxidos básicos. Dentro de las combinaciones no oxigenadas tenemos a los hidruros metálicos, combinación de metal con hidrógeno, los ácidos hidrácidos, hidrógeno con no metal de valencia 1 y 2, los compuestos especiales, combinación de no metal con hidrógeno, cuando el no metal actúa con valencia 3 y 4, y las sales binarias que comprenden dos casos, la combinación de metal con no metal o la combinación de dos no metales. Abajo tenemos los ejemplos de ácidos hidrácidos como el ácido clorhídrico HCl y de la sal común, sal de mesa, que es el cloruro de sodio que le representa a la sal binaria. Tenemos las combinaciones ternarias que comprenden los hidróxidos metálicos que tiene ese orden y acá le tenemos a la soda cáustica, el hidróxido de sodio. La soda cáustica es el nombre comercial. En los ácidos oxácidos que tienen tres elementos, hidrógeno, no metal y oxígeno, en ese orden le tenemos como ejemplo al ácido sulfúrico y como sal neutra ternaria le tenemos al carbonato de calcio. Otro tipo de combinaciones son las que comprenden 4 elementos y en esta tenemos las sales ácidas, sales básicas, sales de amonio y sales dobles. A la derecha tenemos una sal de amonio, un inhalante, y abajo tenemos el bicarbonato de sodio. Ahora pasamos a clasificar estas combinaciones químicas binarias oxigenadas. Se clasifican en óxidos básicos, óxidos ácidos, peróxidos y superóxidos. Solamente hablaremos por espacio-tiempo de los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anhídridos. Los óxidos básicos tienen la notación M mayúscula y oxígeno. En la nomenclatura tenemos la tradicional, la stop y la sistemática. En la tradicional escribimos la palabra óxido, luego el prefijo del metal con la terminación oso-ico. Vale recordar aquí que el metal, muchas veces el prefijo deriva del símbolo. Por ejemplo, el oro, que es AU, su prefijo será AU y tendrá terminación oso, es decir, auroso, o si tiene terminación ico, le diremos áurico. En la nomenclatura stock, el óxido de metal y dentro del paréntesis la valencia del metal en números romanos. Y en la sistemática tenemos el prefijo numérico, luego la palabra óxido de prefijo numérico del metal. En el ejemplo tenemos la combinación del níquel metálico con el oxígeno. El níquel actuando con su valencia 3, que es su mayor valencia. Por lo tanto, en la tradicional se llamará óxido niquélico. Le damos la terminación niquélico. En la nomenclatura stock, óxido de níquel y en paréntesis la valencia del níquel 3. Y en la sistemática, como hay 3 átomos de oxígeno, le llamamos trióxido de diníquel porque hay 2 átomos de níquel. Pasamos ahora a hablar de los óxidos ácidos o anhídridos. En la notación tenemos el no metal y luego el oxígeno. Y en la nomenclatura tradicional le tenemos al anhídrido, luego el prefijo del no metal con terminación oso-ico según haya actuado con su menor o mayor valencia. También en la nomenclatura stop tenemos el óxido de no metal y la valencia del no metal en paréntesis, así como la sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido ácido y un óxido básico? Básicamente se diferencia en la tradicional.
En los óxidos básicos le llamamos óxidos y en los óxidos ácidos anhídridos. De estos óxidos ácidos tenemos el CO2 abajo. En la nomenclatura tradicional se llamará anhídrido carbónico. Le damos la terminación ico porque el carbono actuó con su valencia 4. En la nomenclatura stop le llamamos óxido de carbono 4 en paréntesis y en número romano la valencia 4. Y en la sistemática, como tenemos 2 átomos de oxígeno, le decimos dióxido de carbono porque hay un solo átomo de carbono. Quiero recordarles aquí que mono significa uno, pero muchas veces el prefijo mono se omite. Bueno, en este punto quiero terminar debido al factor tiempo y en otro video vamos a hablar de los otros tipos de combinaciones. Muchas gracias.